Bienvenidos amigos a nuestro podcast El Camino Verde rumbo a la ecología integral. Un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Para hablar de la ecología integral, que significa cuidar de las personas y del planeta, en definitiva, de la casa común que habitamos la familia humana. Soy Pedro Carcier y compartiré con vosotros este tiempo conversando con amigos expertos del buen cuidado. En el episodio de hoy vamos a encontrarnos con Javier Peña para hablar sobre cuidados y sostenibilidad frente al cambio climático. El cambio climático ha dejado de ser una mera especulación científica para convertirse en una realidad ineludible que requiere nuestra atención inmediata. Con el cambio climático nos referimos a las transformaciones que se producen de las temperaturas y de los patrones climáticos, un fenómeno que, si bien es natural, ha sido principalmente impulsado por la revolución industrial y la actividad humana desde el siglo XIX. La quema masiva de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, ha sido una de las principales causas de este fenómeno preocupante. A medida que avanzamos en el siglo XXI, presenciamos los efectos devastadores del cambio climático en todo el planeta. Aumento de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, derretimiento de los casquetes polares, elevación del nivel del mar. Estas son solo algunas de las señales alarmantes de que nuestro hogar, el único que tenemos, está sufriendo. Pero no todo está perdido. En medio de esta emergencia surgen voces valientes y comprometidas que no se quedan de brazos cruzados y que ayudan a generar conciencia sobre la urgente necesidad de cuidar nuestro planeta. Y, como ejemplo de una de estas voces, hoy nos encontramos con la de Javier Peña, divulgador científico y activista medioambiental que, desde 2018, con el proyecto HOPE, está dedicado a difundir el conocimiento científico sobre el clima y la ecología de manera accesible y comprensible, utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales como herramienta de divulgación. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Javier. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos ya a empezar a lanzarte las primeras preguntas, Javier. ¿Es la crisis climática el gran reto al que como humanidad nos estamos enfrentando? Pues desde luego que lo es. Es decir, la crisis climática supone una desestabilización de toda la red de vida que hace que nuestro planeta sea el que es. Nuestro planeta, sin toda la biodiversidad y sin toda la naturaleza funcionando, no es más que una roca flotando en el espacio. Todo lo que hace que el ciclo del agua, del oxígeno, del nitrógeno fluya y se comporte como se tiene que comportar está relacionado con la naturaleza, con las redes de la vida y con la concentración de gases de efecto invernadero que nos permiten que los patrones climáticos se mantengan dentro de lo esperable durante toda la existencia de la civilización humana. Y esto va mucho más allá del derretimiento de los casquetes polares o de que haga un poco más de calor en verano. Estamos viendo ya cómo esto está afectando la variación de los patrones climáticos a la viabilidad de la propia agricultura de la que dependemos y de la propia supervivencia de los ecosistemas de los que también dependemos para producir oxígeno, agua y todos los polinizadores que transforman nuestras flores de nuestros cultivos en frutos. Y ya estamos viendo que en España, sin ir más lejos, este año acabamos de perder en muchas partes de la geografía prácticamente el 100% de la cosecha de cereal, de la cosecha de aceite, y este es un parámetro que se está repitiendo desde hace varios años por todo el mundo, ¿no? Y entonces es una cuestión que yo lo digo siempre, no hay nada más transversal ni de interés general que querer mantener el clima dentro de lo estable y evitar la escalada hacia un clima cada vez más adverso, más extremo y más desestabilizado. Es la causa común de toda la humanidad y de toda la vida en la Tierra. Esta realidad que nos estás comentando y que está explicada evidentemente a través de parámetros y de consecuencias que incluso podemos ya estar comprobando física y materialmente, están siendo advertidas constantemente por la ciencia. ¿Tú crees que llegamos a comprender realmente estas advertencias que nos están dando desde el mundo científico? Yo creo que no del todo. Es decir, creo que hay una creciente preocupación. El negacionismo ya pues no se sostiene porque no hay más que salir a la calle o ver el clima o ver las noticias para ver que esto es que el clima está cambiando, que cada vez es más adverso y más difícil tanto para la agricultura como para los seres humanos como para los ecosistemas.
pero todavía no entendemos hasta qué punto nos estamos jugando aquí el futuro. Y esto es una cosa que es muy frustrante cuando de verdad te pones a bucear y a digerir toda la producción científica del más alto nivel de las autoridades científicas de todo el mundo, autoridades médicas, autoridades de ciencia climática formadas por todos los países del mundo, que advierten que es que nos estamos jugando la viabilidad de la civilización. No hay civilización en un mundo que supera los umbrales climáticos que hacen que nuestro planeta sea seguro para la vida humana y que nos permita mantener la agricultura. Creo que todavía no entendemos y creo que los medios de comunicación tienen que jugar un papel ahí muy importante de trasladar todo el conocimiento científico que ya es cristalino a la opinión pública y que no haga falta que se produzcan cosas tan distópicas como que los científicos tengan que abandonar sus laboratorios para ponerse a protestar y para decir, ya no sabemos cómo decíroslo, que parece la película esta de Don't Look Up, ¿no? De esto de, por favor, escuchadnos, estamos dando datos científicos contrastados, no son opiniones y tenemos muy poco tiempo para girar el timón y asegurar un futuro deseable para toda la humanidad, ¿no? Y desde luego que aún falta mucho por entender a lo que nos estamos jugando aquí. Desde Cáritas estamos muy comprometidos con esa acción de comunicación y de sensibilización y de hecho damos un paso más allá y creemos y pensamos que la crisis social y ecológica están completamente unidas, que está todo interconectado. Uno de nuestros lemas es: si cuidas el planeta, combate la pobreza. Por tanto, queríamos preguntarte también cómo relacionas la crisis climática con la pobreza y si crees que afecta a todos por igual. Pues en primer lugar lo que estamos viendo es que lamentablemente no afecta a todos por igual y que los países ecuatoriales y del sur global son los que más severamente están sufriendo los desastres climáticos y el fracaso de cosechas y las sequías prolongadas provocando catástrofes humanitarias por el fracaso de las cosechas. Y por el otro lado estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico. Creo que la vía para revertir la crisis climática implica, sí o sí, atajar la crisis de desigualdad y la crisis de pobreza que seguimos arrastrando pese a habernos marcado objetivos ambiciosos como humanidad. Y esto hay una persona que creo que lo explica muy bien, que es Jane Goodall, cuando de alguna forma entendió que sus esfuerzos por proteger las reservas de chimpancés en los que ella estaba trabajando estaban condenados al fracaso si la población de alrededor estaba pasando hambre. Porque evidentemente no le vas a decir o no puedes pretender que alguien no vaya a cortar un árbol o a cazar un chimpancé cuando está pasando hambre, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta crisis sin precedentes a la que nos enfrentamos nos obliga a atajar la pobreza como humanidad en defensa propia colectiva. Es decir, no podemos, si queremos mantener los ecosistemas que hacen que nuestro planeta funcione y que nos benefician a todos, tenemos que erradicar la pobreza severa en todo el mundo, porque de otra forma es imposible conservarlos, ¿no? Y es una de las soluciones climáticas con mayor impacto. Hay un estudio realizado por el proyecto Drawdown que considera que concluye que una de las soluciones climáticas con mayor impacto es garantizar el acceso a la educación de las niñas de todo el mundo y que cuando las mujeres acceden a la educación superior y viven en igualdad, el tamaño de las familias baja, ¿no? Y se hace más fácil proveer a todo el mundo de los recursos que necesitan, ¿no? Y esto es una cuestión, bueno, pues que de alguna forma también incide en esta misión común como humanidad transversal de, a la vez que atajamos una crisis que nos afecta a todos, tenemos que resolver muchos de nuestras grandes tareas pendientes como humanidad, de asuntos insoportables como la pobreza infantil y como la desigualdad extrema en todo el mundo. Y aquí hay una iniciativa que me parece que puede ser una pieza clave, que es la campaña Deuda por Clima, que se está llevando
a cabo desde numerosas organizaciones de la sociedad civil, que concluye que ya que la crisis climática que está devastando muchos países del sur global ha sido creada de forma apabullante por las emisiones de los países más industrializados y más desarrollados a nivel histórico, se produzca una condonación de la deuda externa que ahoga a muchos de estos países para que puedan redirigir esos recursos, adaptarse a la crisis climática y a avanzar en la transición verde, a reconstruirse después de las catástrofes climáticas extremas y a avanzar en todos sus objetivos como sociedad. Y creo que no puede ser más de sentido común, ni más acertada, ni más necesaria. Estamos cansados un poco de escuchar que cada año las élites mundiales se reúnen en grandes conferencias internacionales, que incluso se sale comprobado siempre cómo el número de vuelos privados se ascienden durante esas fechas. Y entonces quería preguntar si crees que tenemos una legislación y unas políticas adecuadas, tanto a nivel mundial como a nivel europeo, incluso a nivel nacional. Y si estas políticas recogen, por ejemplo, iniciativas como la que acabas de comentar de la deuda por clima. Uh-huh. Bueno, pues aquí es un poco el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Es verdad que se están produciendo grandes avances en todo el mundo, en la transición a las renovables, en la protección de la naturaleza. Tenemos pasos esperanzadores a nivel europeo, sobre todo de medidas para controlar que los productos que consumimos desde Europa no estén produciendo deforestación, incluso se está avanzando en la trazabilidad de las condiciones laborales y todo esto, ¿no? Pero desde luego que estamos todavía lejos de tener una legislación a la altura de la emergencia en la que nos encontramos y de la comprensión profunda, ¿no? De que la destrucción de la naturaleza es hambre para mañana, ¿no? De que no hay un futuro próspero, ni seguridad, ni bienestar que no pase por cambiar radicalmente la forma en la que producimos nuestros bienes y servicios. Vivimos ahora mismo en una economía bastante primitiva y miope y cortoplacista en cuanto a que basa su desarrollo en la destrucción de los cimientos que nos sostienen, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de avanzar muy rápidamente hacia una economía que cree más vida a la vez que se satisface nuestras necesidades y que en su diseño incorpore la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza y del hambre, ¿no? Es una cuestión que tenemos el conocimiento, tenemos las soluciones y tenemos la capacidad de conseguirlo con beneficios para todos. Y la alternativa es seguir avanzando hacia un precipicio, hacia una cuestión que no se sostiene. Y aterrizando, haciendo una fotografía a nivel nacional, ¿crees que en España la sociedad está más sensibilizada y que esa sensibilización se está trasladando al planteamiento político? Es una pregunta complicada porque es cierto que se están produciendo avances en la comprensión y todas las encuestas hablan de que España es uno de los países en los que la población tiene más claro que la crisis climática es un problema y que en la que el negacionismo es más residual. Pero a la vez luego cuando lo bajas a políticas concretas, pues se producen dicotomías, pues como estamos viendo ahora con Doñana o como estamos viendo con asuntos centrales como el reducir el consumo de carne por una cuestión de salud y por una cuestión de huella ambiental o el reverdecimiento de nuestras ciudades. Ahí surgen muchas tensiones que indican que todavía tenemos mucha falta de información y de conocimiento tanto tanto del diagnóstico como de las soluciones más efectivas, ¿no? Y hay una guerra cultural impulsada de forma muy poco responsable que de alguna forma a cada solución le saca 20.000 problemas y empieza a dibujar que esto va a ser horrible, ¿no? Y cosas tan de sentido común y tan de consenso como tener más árboles y menos contaminación en las ciudades, es una medida apartidista y totalmente transversal, se convierten en frentes de batalla por cálculos cortoplacistas y no responsables, ¿no? Y eso es una cosa que
pues que es un poco descorazonadora. Aún así, creo que se está avanzando mucho, pero nos queda trabajo. ¿Y crees que tenemos suficiente información y más que información, incluso formación también? Creo que no, y creo que ese es un problema importante. Fíjate, hay un experimento que me parece que es muy interesante, que son las asambleas ciudadanas por el clima, que se hizo una en España el año pasado y se han hecho varias en otros países, como en Francia o en Inglaterra, que es seleccionar a ciudadanos al azar, teniendo en cuenta todas las variables demográficas para que representen a toda la sociedad, 150 personas de clases más altas, clases más bajas, del campo, de la ciudad, de diferentes profesiones, y darles una formación con los mejores expertos de cada materia, tanto en materia de diagnóstico como en materia de soluciones. Y cuando lo que se ha visto es que todas las asambleas de alguna forma concluyen, una vez que tienen toda la información encima de la mesa, tanto del diagnóstico como de las soluciones, concluyen hojas de ruta muy sensatas y muy poco polarizantes y muy de sentido común y muy traspasando las barreras ideológicas o sociales, porque es que es un problema, insisto, que nos afecta a todos por igual, seas de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, de centro, de lo que sea. Necesitas comer y necesitas tener un clima estable, ¿no? Y eso implica revertir la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, reducir la contaminación y asegurar que los ecosistemas que hacen que nuestro planeta funcione están en plena salud. Y esto es una cuestión que no tiene que ver con divisiones, sino que es de interés general. Y es una cuestión que no se debería fragmentar, que no se debería utilizar de forma partidista y que debería ser, insisto, la causa común de toda la humanidad. Y una vez que la gente tiene la información veraz ofrecida por la ciencia y por los expertos, concluyen cosas muy sensatas. Y eso es una tarea que tenemos que tenemos que potenciar más, informar a la ciudadanía de la situación en la que estamos y de las vías que tenemos para salir de esta crisis, porque es que se da la casualidad de que prácticamente todas y cada una de las soluciones que tenemos que llevar a cabo son mejoras. A nivel económico, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de salud. Había una viñeta que me parece que es muy ilustrativa de esto, que decía algo así como: ¿y si al final los científicos estaban exagerando y hemos construido un mundo mejor para nada? ¿No? Que es esta cuestión de el avance hacia la sostenibilidad y hacia una economía más verde y más humana. Son mejoras a nivel que nos sirven para combatir la crisis climática y la crisis de biodiversidad, pero que además construyen un mundo infinitamente mejor que el que tenemos hoy y más avanzado. Interesante. Y me parece también muy interesante la experiencia de las asambleas que has comentado, las asambleas ciudadanas por el clima, ¿no? Que has dicho que se perfiles de distintas realidades y los agrupan para ese intercambio de opiniones. Entonces, ¿tú crees que los estilos de vida de personas diversas, como está formada nuestra sociedad, están encaminados, los estilos de vida de las personas están encaminados al cuidado de la tierra? Pues fíjate, creo que por desgracia, sin ir más lejos, en España, de alguna forma, hacía un vídeo hace poco, todo te lo pone, es muy difícil para que tus decisiones de consumo sean ecológicamente responsables y sean sostenibles, porque la opción más abundante, más barata y más fácil siempre es la low cost, con mayor huellas ambiental y social, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer un giro económico para cambiarlo y que la opción fácil, de alguna forma, sea la que más nos beneficia a todos. Y aquí hay propuestas encima de la mesa a nivel europeo que van a conseguir ese vuelco. Por ejemplo, en España, mirando datos, consumimos más del doble de la carne que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y esto tiene una huella sanitaria tremenda y tiene una huella ambiental también excepcional. Esa es una de las medidas que más están en nuestra mano, ¿no? De tomar, reducir nuestro consumo de carne,
que es una cosa que nos mejora la vida y nos evita un montón de problemas de salud y nos ahorra un montón de gasto sanitario y a la vez reduce drásticamente la cantidad de tierra y de recursos que necesitamos para nutrirnos. Y bueno, luego, es decir, somos una sociedad convencional que está avanzando hacia la sostenibilidad, pero que aún estamos lejos y somos una sociedad muy consumista. El consumo de ropa, de usar y tirar prácticamente, ¿no? De cada vez menos usos se está generalizando de forma muy rápida. El consumo de productos desechables y de productos de usar y tirar también está avanzando mucho. Y bueno, creo que aquí tenemos una oportunidad de influir como consumidores y de votar con nuestra cartera, ¿no? Y de elegir el mundo que queremos con las compras que hacemos. Yo siempre recomiendo una cosa muy fácil, que es cambiar el contrato de la luz a una compañía que se comprometa a solamente producir energía renovable, que es tan fácil como cambiar de móvil. Hay muchísimas y es un paso para presionar en avanzar hacia la descarbonización y hacia un sistema energético que funcione solamente con renovables, ¿no? O el promover en tu comunidad de vecinos el aislamiento energético utilizando las ayudas que hay, que puedan reducir nuestra factura de calefacción un 85% y que es uno de los grandes objetivos a nivel nacional y a nivel europeo. Es una de las principales fuentes de emisiones y además nos mejora mucho el bienestar a nivel de hogar, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer y todas nos mejoran la vida. Estos hábitos que nos comentas, porque al final es un cambio de hábitos, también supone muchas renuncias a comodidades, renuncias económicas, incluso porque algunas de estas conllevan un coste más elevado. Has mencionado el low cost. Claro, son renuncias que en muchas ocasiones son muy difíciles, y entonces quería preguntarte si tú crees que existen apoyos públicos suficientes para poder cambiar esos hábitos de consumo o esos hábitos de vida que suponen en muchas ocasiones renuncias a facilidades para la vida de las personas. Es controvertida el encuadre de lo de las renuncias, porque es cierto que hay algunas cosas que, pues eso, de repente ir en transporte público en vez de en coche, pues te puede resultar menos cómodo en un momento dado, ¿no? Pero también te puede ahorrar dinero, ¿no? O el aislar tu casa y electrificar tu vivienda te mejora la vida, te mejora el bienestar, ¿no? Es verdad que requiere una cierta inversión, que hay ayudas que lo cubren, pero bueno, que al final es una inversión que sale muy rentable porque gastas muchísimo menos, ¿no? Es cierto que faltan incentivos y que falta incluir en el precio de los productos más contaminantes y más dañinos para la sociedad el coste el coste que no está incluido en el precio, el coste ambiental, laboral y social de esos productos, para que los productos ecológicos y socialmente responsables dejen de competir en desventaja, ¿no? Y eso es una cuestión que se está empezando a abordar a nivel europeo. Yo creo que hace falta más información, más incentivos y más facilidades para que lo barato, lo cómodo y lo fácil empiece a ser lo que nos beneficia como sociedad, no lo que nos enferma y nos empobrece. Y esto es algo que podemos empujar a nivel consumidor, a nivel vecinal, participando en organizaciones de todo tipo, y a nivel votante también, premiando a los programas que estén más comprometidos en esa dirección. Estamos en una época en la que toda acción tiene una variante climática y tenemos el deber de utilizar todo el poder que tenemos para acelerar la transición y mejorar nuestro planeta a tiempo, ¿no? Todos tenemos áreas de influencia en nuestra vida, podemos hablar, podemos difundir, podemos convencer, podemos contrarrestar bulos, podemos votar con nuestra cartera, con nuestras compras, podemos votar en las elecciones. Hay mucho que podemos hacer para poner nuestro granito de arena hacia solucionar este problema y mejorar nuestro mundo, ¿no? Y dentro de esa área de influencia, esa responsabilidad ciudadana que comentas, ¿qué consejos prácticos nos darías a cada uno de nosotros, de los oyentes que te estamos escuchando? ¿Qué consejos prácticos nos darías para poder
trabajar en esa línea para poder cambiar esos hábitos que lleven encaminados una responsabilidad social y ecomedioambiental? Hay muchas cosas. Una muy, muy importante es hablar de la crisis climática, difundir información, difundir vídeos, explicar y contrarrestar toda la ola de bulos que se viene, porque hay una batalla aquí muy grande de las empresas de los combustibles fósiles que no quieren que se dejen de consumir combustibles fósiles, ¿no? Entonces tienen una maquinaria mediática y de bulos muy bien engrasada y muy bien dotada. Y entonces aparecen bulos de los chemtrails, no sé cuántos, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, contrarrestarlos en nuestra área de influencia cotidiana es muy importante. Y luego, pues después eso, lo que he comentado antes, el reducir nuestro consumo de carne, electrificar nuestras viviendas, que nos mejora la salud, nuestras cocinas, nuestras calderas, aislar nuestras casas, intentar eliminar los combustibles fósiles de nuestras vidas, el gas, el petróleo y el carbón en la medida de nuestras posibilidades. Y luego, pues eso, tener ese ojo a la hora de comprar, a la hora de votar, a la hora de participar en tejidos asociativos. Sí, bueno, pues a mí hay algo que me llena de esperanza, que es la resiliencia de la naturaleza y la cantidad de veces que ha resurgido después de ser destruida. Hay muchos ejemplos de deforestación salvaje durante años y años, y en cuanto se le da un respiro, la naturaleza vuelve a surgir con muchísima fuerza, semillas que llevan enterradas 20 años esperando su momento. Y creo que estamos acercándonos a un punto de inflexión negativo, pero también a un punto de inflexión positivo en el cual la transición a las renovables se hace imparable, la transición a la agricultura más sostenible empieza a imponerse, la tolerancia a los discursos negacionistas también empieza a verse resentida, y estamos en un punto en el que tenemos todo por ganar o todo por perder, y yo quiero creer que la humanidad va a elegir el futuro y va a elegir esa evolución social que, además de ser una grave crisis, la crisis climática, yo siempre digo que es la mayor oportunidad de toda la historia, porque tenemos la obligación de cambiar absolutamente toda la forma en la que producimos nuestros bienes y servicios en tiempo récord, y protagonizar la mayor evolución social de toda la historia, con mejoras ambientales, sociales y económicas inimaginables para todos, y tenemos las soluciones ya, tenemos la capacidad, es viable, son mejoras, y solamente falta empujar la pelota para que empiece a rodar y sea una bola de nieve imparable, y estamos cerca de ese punto de inflexión positivo. Lo único que falta es un empujón más. Ojalá seamos capaces de ver y de aprovechar esa oportunidad que nos has comentado. Y Javier, muchísimas gracias. Nosotros hemos aprovechado la oportunidad de tenerte aquí, así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos los ojos y sobre todo también por darnos esas herramientas y esas claves para que en nuestra vida podamos ponerle otro enfoque y aquí nos adaptemos a esta necesidad que nos está clamando. Muchas gracias y continúa con... Solo tenemos que agradecerte y animarte a que continúes con tu trabajo. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Este ha sido un episodio de El Camino Verde rumbo a la ecología integral, un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor.
Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Cáritas Española y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.